Colosenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 20 al versículo 23, no sin antes orar de nuevo al Señor para que el Señor bendiga su palabra y salgamos de aquí bendecidos por el Señor con la palabra guardada en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu palabra, Señor. Y Señor, es con reverencia, es con todo el respeto que estamos delante de ti, Señor, sabiendo que es tu palabra, que es sobre toda palabra, tu palabra de poder para hablarnos a nuestros corazones, Señor, a la necesidad que hay en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, de que nuestros corazones en estos momentos sean inclinados, humillados a ti, Señor, para que tu palabra reine con poder en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Para que tu palabra encuentre lugar en nuestro corazón y tu palabra nos esté siempre persuadiendo de nuestros errores y de aquellas cosas que no te agradan, para que vivamos para agradarte a ti, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, hermano, la semana pasada estuvimos viendo acerca de que la iglesia estaba en medio de un momento de esplendor, de testimonio, de estar manifestando el testimonio de Cristo a través de la vida de aquellos que habían creído en su nombre. Estaban dando fruto, y fruto que manifestaban que realmente algo diferente, algo nuevo había acontecido en la vida de los que estaban reuniéndose en la iglesia. Esto había llegado a oído del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, sabiendo las corrientes peligrosas que habían alrededor de la iglesia, no solamente la iglesia que estaba situada en Colosa, en esta iglesia concretamente que estamos estudiando, sino en otras partes de Asia Menor, el apóstol Pablo escribe agradeciendo al Señor, dando gracias al Señor, que es lo que nosotros hemos visto desde el capítulo 1 hasta donde nosotros estamos actualmente, y también pidiendo de que la iglesia no se olvide de estar dando testimonio, de seguir dando testimonio de que Cristo reina en su vida. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba alrededor también de ciertos movimientos que eran peligrosos, movimientos que eran persuasivos, como nosotros vimos la semana pasada, el domingo pasado. Los agnósticos era una secta bien fuerte en la que ellos consideraban que la materia era algo abominable, no creían en nada que era material, y menos aún dirigiéndose a la persona de Cristo. No veían a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos veían a Cristo como una buena persona, como hoy día muchos que no creen en Cristo, pero creen en este Cristo histórico, lo consideran como una buena persona comparado a como pueden ser ciertos personajes de la humanidad, como puede ser, por decir a alguien, Gandhi, María Teresa de Calcuta y otros más.
Pero para nosotros, la iglesia del Señor, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, el que ha venido por nosotros, que teníamos un gran problema por causa del pecado, estábamos caminando en una condenación de muerte eterna, y Cristo viene a socorrernos, a librarnos, a ser nuestro Salvador, a ser el que transforme nuestra vida en una nueva vida diferente a lo que era antes. Hermano, y también había otro movimiento que eran los judíos en esta iglesia. Los judíos que estaban fuera de la iglesia estaban persuadiendo también a los que se habían convertido al cristianismo y estaban incitándolos a que volvieran de nuevo al judaísmo. Entonces el apóstol Pablo, en este capítulo 1, estamos viendo de que él lo que está es asegurando a la iglesia a seguir poniendo su fe en Cristo, a no dejar de poner su fe en Cristo. Hermano, y a partir del versículo 20 nosotros vamos a ver cómo, recordándole el Evangelio y lo que Cristo ha hecho, es para sujetarlo más a lo que ellos han creído. Hermano, y una palabra que domina, que persuade aquí a todo aquel que lee, es la palabra reconciliación. Si nosotros vemos en el versículo 20, dice: y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, Cristo es nuestra reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? Bueno, a mí se me viene a la mente cuando estaba estudiando este pasaje y me estaba acordando de que cuando yo era, más o menos adolescente, recuerdo que tenía un amigo, pero muy amigo, en la calle, en el pueblo, de donde yo soy, y recuerdo que por unas diferencias suscitó un enfado, y del enfado se apoderó de nosotros, tanto de él, de mi amigo, como de mí, el orgullo para nosotros romper nuestra amistad y llevarnos años sin hablarnos. Fue a causa de un amigo en común que, hablando con él, se acercó también que era mi amigo, y esta persona fue como mediador entre nosotros dos para volver a tener la amistad que teníamos. Él fue el mediador para unirnos en esta división que había entre nosotros. ¿Qué es reconciliación? Reconciliarse es restaurar la amistad o armonía perdida. Es lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros. Él ha venido a ser el puente para que nosotros transitemos por ese puente para tener comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque en nosotros estaba el pecado que nos mantenía separados de la presencia de Dios. Era necesario que Cristo viniera para reconciliarnos, para restaurar la amistad perdida, para restaurar la armonía que habíamos perdido por causa del pecado. Yo lo pongo aquí en este cuadro y se ve una cruz y las personas caminando y una mano, que podríamos decir, y en teología se habla de las facciones físicas de Dios como antropoformismo, que es los rasgos físicos de Dios, que sabemos que no tiene, ¿verdad? Pero se expresa por medio de la mano, del tacto, del oído, de lo que es la visión, ¿verdad? Hermano, Cristo ha sido nuestra reconciliación, nuestro puente. Nosotros no vemos la cruz como un lugar de derrota, como vieron muchos cuando el Señor fue crucificado, ¿verdad? Y que se burlaban del Señor cuando estaba crucificado. Pero es que todavía no había pasado el tercer día cuando el Señor muestra ser quien era, que Él resucitó sobre los muertos. El poder de Dios fue manifiesto en Cristo para manifestar de que era realmente el que decía ser. Así que, hermanos, nosotros vemos que la cruz es un símbolo de victoria, de triunfo, de reconciliación para unirnos a nosotros con el Padre. Hermanos, y también nosotros vemos que la dinámica de la reconciliación fue la muerte de Cristo. ¿Y qué quería decir Pablo aquí? Pablo lo que quería decir exactamente es que lo mismo que había dicho en Romanos capítulo 8, versículo 32, cuando dice él: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Hermano, en la muerte de Jesús, Dios nos está diciendo, así os amo yo. Os amo hasta el punto de estar dispuesto a ver mi hijo sufrir y sufrir hasta la muerte por amor a cada uno de vosotros. Hermano, cada uno de los que estamos aquí, o la mayoría de nosotros, tenemos hijos, y yo no quiero ni pensar lo que es ver sufrir a mi hijo por cualquier cosita que tiene. Ya uno se conduele como padre, ¿verdad? Ya uno se siente mal viendo sufrir por algo que padece, por algún problema que está teniendo. Imaginaros bien la situación, el padre viendo a su único hijo padecer hasta la muerte, y muerte de cruz, y saber que el propósito es el amor que Dios tiene por ti. Es para que tú tengas comunión con el Padre. Como dicen los jóvenes hoy en día, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte de digerir. Esto es muy fuerte de comprender. Un padre ver sufrir y padecer a su hijo hasta la muerte, con el propósito, con el fin de él ser el puente, el único camino, ¿verdad? La única verdad y vida, que es Cristo, para que tú pases sobre él, para tener comunión con el Padre. Hermano, nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de la presencia del Señor gracias a que Cristo se ha dado por nosotros en la cruz del Calvario. Ese lugar era nuestro, no era para Cristo, era para nosotros pecadores, dignos de eso, de padecer y de sufrir por causa de nuestros pecados en la cruz. Dice Agustín de Hipona, el amor con que Dios ama es incomprensible e inmutable, porque no fue desde el momento en que fuimos reconciliados con Él, con nuestro Padre, por la sangre de su Hijo, que Él comenzó a amarnos, sino que lo hizo desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros también podamos ser sus hijos junto con su unigénito, desde antes de nuestra propia existencia. Hermanos, nosotros muchas veces pensamos y decimos, bueno, la vida del conocimiento de Dios comienza desde el momento que yo me convierto. Yo soy hallado por el Señor a partir de ese momento, porque es el momento que yo recuerdo, es el día, es la hora que muchos también escriben de que han hecho esa oración reconociendo que realmente tiene lucidez desde ese momento de conocer a Dios. Pero si nosotros nos vamos a la perspectiva de Dios, Dios te conoce a ti desde antes de que tú nacieras, desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene amor por ti desde antes de tú conocerte a ti mismo. Hermano, la cruz es la prueba de que no hay distancia que el amor de Dios se niegue a recorrer para recuperar los corazones de los hombres, y un amor así demanda la respuesta de nuestro amor. Hermano, el tú considerar con cuánto amor el Señor me ama, yo no mereciéndolo, y yo diciendo, mira que lo conozco al Señor desde no sé cuánto tiempo tú puedes decir que conoces al Señor, pero desde el tiempo que conoces al Señor y tú te das cuenta de las cosas que tú cometes de mal delante de Él, el Señor te sigue amando con el mismo amor de antes que tú te conozcas a ti mismo, como estábamos diciendo antes. Y si esto fuera poco, hermano, este amor no es para que tú seas un teórico, un conocedor de la Biblia, porque al Señor no le interesa eso de ti. Quítate eso de la cabeza. Al Señor no le interesa de que tú sepas mucha Biblia, que tú tengas mucho conocimiento, que tú tengas mucha profundidad, mucho estudio. No. Lo que Dios quiere y desea es de que en el conocimiento de la palabra del Señor tú experimentes más y más del amor del Señor. Porque experimentando más y más del amor del Señor, tú vas a responderle en adoración, en amor a Él. El conocimiento te tiene que llevar a un punto de humillación, de decir, vaya, con lo que yo soy, Dios me ama, y me ama tanto, que yo cómo me puedo quedar sin responder a tal amor que Dios tiene por mí. ¿Cómo a mí me puede dar igual
de las cosas que están pasando y de que yo malgaste el tiempo y que yo sea una persona negligente con todo lo que el Señor me da, cuando lo que se supone que lo que yo conozco de Dios y lo que yo he experimentado de Dios es para que yo adore y yo alabe y yo exalte más el nombre del Señor en mi vida. ¿Cómo yo puedo ser un pasivo? ¿Cómo yo puedo ser una persona indiferente? ¿Cómo puedo yo estar pecando, darme igual, cuando lo que se supone que el conocimiento tiene que estar destruyendo esa fortaleza enemiga que hay dentro de ti, que está guardando el pecado, para que extraiga el pecado de ti, para que reine más Cristo en tu corazón? Hermano, porque si nosotros estamos guardando cosas que no queremos deshacernos, si nosotros queremos estar ahí de una manera en la que estamos dispuestos a defender nuestro pecado, hermano, ¿de qué vale seguir a Cristo? ¿De qué vale seguir conocer más y más predicaciones si tú eres inamovible en algunos puntos que no estás dispuesto a bajarte de ellos? Yo no sé si se acuerdan, pero una vez comenté una anécdota, y es verídica esta, ¿eh? Dice que hay un punto en África que cazan a los monos poniendo miel y algunas nueces y almendras dentro de un coco, pero un coco que realmente hace una apertura muy pequeña, y este coco a la vez está amarrado a un árbol. Dice que el mono llega y mete la mano para coger todo lo que le encanta dentro de ese coco. Pero la apertura es tan pequeña que cuando mete la mano, agarra lo que hay ahí, y claro, todos sabemos que el puño crea un volumen que le impide sacar, a no ser que suelte lo que tiene. Mete la mano, agarra lo que le gusta, pero después no puede y se queda atrapado por la avaricia de no soltar lo que tiene en la mano. Bueno, muchas veces nosotros somos así. Lo que nos gusta y sabemos que está mal, lo agarramos y parece que no queremos soltarlo, aún a sabiendas que está mal, que le desagrada a Dios. Y Dios nos declara en su palabra, esto es pecado. Aún así nosotros queremos minimizar el pecado y decir, bueno, es que hay otros que pecan y pecan más que yo. Hermano, lo importante es que pecado es pecado. No hay pecado pequeño, hay pecado grande. Pecado es pecado. Y Cristo ha muerto por los pecados pequeños y los pecados grandes, por los pecados. Así que, hermano, lo que nos lleva el conocimiento de la palabra del Señor es a ver el amor de Cristo, lo que Pablo está aquí enseñando a la iglesia, para que tú respondas de acuerdo al amor que Cristo ha tenido por ti, dándose por ti en la cruz del Calvario, y para que esto sea también para tú soltar más aquello que tú estás agarrando, que te está impidiendo gozar y llenarte más de Cristo. Hay 3 puntos que vamos a desarrollar aquí, de lo que estamos viendo aquí en el texto. Primeramente, deja de intentar hacer más de lo que ya Cristo ha hecho por ti. Deja ver la realidad de ti mismo. Deja de pensar que no tienes nada que hacer. Deja de intentar hacer más de lo que ya Cristo ha hecho por ti. ¿Y por qué pongo este cabezado? Bueno, la iglesia se estaba sintiendo de una manera poderosa, persuadida, para dejar los caminos de Cristo y escuchar las sectas que estaban alrededor, de escuchar los agnósticos o de volver atrás con los judíos, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos estar viendo de que lo que Pablo está diciéndole, mira, con Cristo es suficiente, no necesitáis de nada más, con Cristo ya estáis completos. No os hace falta experimentar nada de lo que ya habéis experimentado y se habéis quedado de tal manera en un vacío que ese vacío lo único que lo puede llenar es Cristo. Así que, hermano, dejemos de intentar ganar más de lo que ya nosotros tenemos en Cristo. Deja de intentar merecer más de lo que ya nosotros estamos
saciado si nosotros estamos intentando en todo momento estar conectados con Dios por medio de Cristo. Hermanos, muchos cristianos se centran en coger cargas que no tienen que llevar. Y a veces cogen estas cargas pensando, mira, si yo cojo esta carga, si yo me envuelvo y yo me cargo más, yo estoy mostrando que el Señor me tiene que mirar con otros ojos, que el Señor me tiene que ayudar más en lo que yo necesito de Él, porque yo estoy cogiendo y estoy asumiendo ciertas cargas que aún no teniendo que coger, si las cojo, el Señor me va a bendecir. Hermano, y lo único que nosotros aprendemos en la palabra del Señor es que Cristo ha venido para quitarte cargas de encima. El Señor ha venido para que tú escuches las palabras que el Señor dijo, diciendo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es ir a Cristo para llevarle a Él la carga que tú no tienes que coger, porque Cristo ha venido para esto mismo, para que tú descanses en Él, para que tú deposites en Él todo aquello que está pesando en ti, todo aquello que tú quieres ser el rey de esta carga, el Señor de esta carga, pero eso no te corresponde a ti. Lo que a ti te corresponde es llevarle todas las cosas al Señor. ¿Y por qué llevarle todas las cosas al Señor? Porque si nosotros decimos de que yo he puesto mi vida en sus manos, estoy diciendo así, que yo he puesto mi confianza en el Señor. Mi confianza está en Cristo. Mi seguridad está en Cristo. Hermano, si yo vivo para una carga, si yo vivo para asumir una carga diariamente, que no sea ya la que Cristo quizá me está haciendo pasar por alguna prueba, yo lo único que estoy queriendo es decir, yo soy autosuficiente, yo soy capaz y yo tengo fuerza para llevar todas estas cosas sin necesidad de Cristo. No, nosotros dependemos de Cristo, nosotros necesitamos de Él en todo momento. Hermano, ¿qué debo de hacer frente a lo que Cristo ha hecho por mí? Bueno, lo que yo debo de hacer frente a lo que Cristo ha hecho por mí es, primeramente, este es el primer encabezado, es, deja de buscar otro camino que no sea Cristo. Deja de buscar otra cosa para tú darte el placer, la felicidad, que no la vas a hallar que no sea en Cristo. El único que te da la felicidad, el gozo, la alegría, el sentirte completo, es Cristo. Lamentablemente nosotros vemos hoy día que los jóvenes están probando aquí, probando allá, haciendo cosas que se apodera la vergüenza al día siguiente de todo lo malo que ha hecho el día anterior. Porque se piensa que haciendo lo que le da la gana, viviendo el día, viviendo el momento, va a tener la felicidad, va a tener lo que es una llenura de felicidad, que realmente no es así. Hermano, también deja de compararte con otras personas que te ofrecen otro modo de vida. Deja de compararte con otras personas que te ofrecen otro modo de vida. Hermano, a veces nosotros caemos también en compararnos. Quizá esta iglesia estaba viéndose a sí mismo y comparándose con lo que le estaban induciendo a salir de la iglesia para seguir el camino que le estaban enseñando. Hermano, nosotros no tenemos que mirar a nadie que no sea Cristo para permanecer en Él, en la felicidad y en el gozo de la salvación. Nosotros no tenemos que compararnos con nadie, y menos aún cuando no tienen a Cristo en su vida, para que sea un modelo para nosotros. Modelo para mí es aquel que habla en el nombre del Señor y que vive de acuerdo a la palabra del Señor, que tiene el temor del Señor y que vive para glorificar al Señor en su vida. Porque también hay cristianos y cristianos en cada uno de los que estamos aquí, sabemos. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero después ves su vida de testimonio, ves su manera de hablar, su manera de comportarse, y tú dices, ¿dónde está Cristo en esta vida? Deja de pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede alcanzar y comienza a descansar en el hecho de que no tienes ningún recibo moral pendiente,
ya que Jesús lo pagó todo en la cruz. Hermanos, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento está marcado por la ley y el Nuevo Testamento, la venida de Cristo, por la gracia de su nombre. Hermanos, vivir en la gracia del Señor nos hace descansar en Él, Señor, para guardar su palabra en nuestros corazones, y nosotros no tenemos ningún recibo moral pendiente porque Cristo lo ha pagado todo en la cruz del Calvario, por nosotros, como dice aquí. Y por último, hermano, cuando peques, recuerda que el sacrificio de Cristo no fue en vano, pues te redimió y perdonó tus pecados. ¿Qué es redimir? Pagar. El Señor con su sangre ha pagado el precio de tu salvación. Cuando peques, recuerda que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Es para que tú te arrepientas sabiendo que eres perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermano, segundo encabezamiento, deja ver la realidad de ti mismo. ¿Qué realidad? Podríamos preguntarnos aquí. ¿Qué realidad tengo yo que ver de mí mismo? Hermano, que aunque yo sepa por la palabra acerca de mi condición y de lo que Cristo ha hecho por mí, y que yo soy reconciliado por el Señor, me guste o no me guste, más bien no me gusta, nosotros seguimos pecando. Esta es la realidad de cada uno de nosotros, que nosotros seguimos pecando, que nosotros seguimos haciendo cosas que no son agradables a los ojos del Señor, cosas por las cuales nosotros nos tenemos que arrepentir. Y lo que siempre esta iglesia está comprometido con la palabra del Señor que se predica, es que se hable de arrepentimiento, es que se hable de pecado, es que se hable de aquello que cometemos mal, para que nosotros entendamos que nosotros tenemos que estar siempre dando frutos de arrepentimiento, como nos dice la palabra del Señor. Hermano, huye de cualquier predicación que no te hable de pecado, que no te hable de arrepentimiento. Porque en nuestros días hay muchos predicadores que te hablan que qué grande eres, que qué hermoso eres, que qué bonito eres y qué cosas buenas tú puedes hacer. Y son dosis, como inyecciones de optimismo que te dan las predicaciones de hoy día. Hermano, nosotros tenemos que alejarnos de esas predicaciones. Porque lo que nosotros debemos de ver es de que yo, queriendo hacer lo bueno, como decía el apóstol Pablo, sigo pecando. Sigo haciendo cosas que están mal. Necesito de seguirme arrepintiendo de mis pecados. Necesito ver aquella suciedad que estoy cometiendo. Yo no necesito una iglesia que me diga qué bueno soy, porque sería contrario a lo que me dice la palabra del Señor. Y yo tengo que seguir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me dice que yo soy un vil pecador, que necesito siempre de Cristo, que necesito siempre de la gracia del Señor. Que sin la gracia del Señor yo estoy perdido. Hermano, así que aleja tu oído, no lo aparque a nadie que te esté pasando mucho la mano por encima, para hacerte sentir que tú eres poderoso, que tú eres bueno, que tú eres grande. No, todos esos atributos es Dios. Todos esos atributos pertenecen a Dios y nosotros estamos aquí para glorificarlo a Él en esos atributos. En que Él es poderoso como ninguno, que Él es soberano, que Él es bondadoso. Pero hermano, nosotros necesitamos reconocer que seguimos pecando y que necesitamos por ello a Cristo para que nos ayude a vencer el pecado, nos ayude a estar siempre haciendo las cosas que debemos hacer para la gloria de su nombre. Dice aquí, las ilusiones de fuerza que nos alejan de buscar la gracia, que nos fortalecen en nuestra debilidad. Dios nos creó y fuimos creados en Cristo Jesús para ser dependientes de su gracia. Dios no te mide con base en el estándar de tu propia fuerza. Dios no espera de ti aquello que no tienes. Dios no espera de ti aquello que no tienes. Dios sabe lo que hay en ti y lo que tú necesitas.
Y por último, hermano, bueno, esta es también otra cita, Dios permite estos momentos incomprensibles en tu vida para que seas confrontado con tu debilidad, para que corras hacia Él para obtener su fuerza. Te llama a escalar montañas demasiado grandes con el fin de que en tu incapacidad lo veas a Él. Te guía a probar el fracaso para que encuentres esperanza en Él. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones que nosotros no entendemos, que son inexplicables, pero es para que tú veas realmente quién tú eres y que tú necesitas de Cristo y que necesitas refugiarte en Él y no en otro que no sea Cristo. Y tercer encabezamiento, deja de pensar que no tienes nada que hacer. Hermano, lo que tienes que hacer, habiendo comprendido el Evangelio de Salvación, ¿sabe qué es? Lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que Pablo está aquí diciendo es, mira, os conviene a vosotros, si realmente estáis en Cristo, es permanecer en Él. Es permanecer en Él, es perseverar en Él. Hermanos, de esta manera nosotros estamos mostrando que somos cristianos. En Lucas 8:13 dice, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando habla de la parábola del sembrador, hermano, aquí nosotros vemos este terreno donde cae la semilla, que cuando cae parece que está todo muy bien, pero solamente pasar alguna adversidad, algún momento malo, se apartan del camino. Y de esto nosotros conocemos, ¿verdad? Cristianos que han pasado por la iglesia, que parecían tenerlo muy claro, pero pasan por malos momentos y se acaba la iglesia, se acaba la fe, se acaba todo. Quiere decir que su vida no estaba alrededor de Cristo, sino que su vida estaba apoyada, estaba confinada en que le fueran bien las cosas por venir a la iglesia. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un Dios a nuestra medida, a nuestras necesidades y a lo que yo quiero que Dios haga por mí. No, hermanos, si nosotros estamos aquí es para estar en los momentos buenos dándole gracias al Señor y también en los momentos malos buscar de Él lo que yo necesito para que el Señor me ayude en momentos de adversidad, en momentos de problemas, en momentos que necesito de Él, que yo sea fortalecido para superar la prueba y no para abandonarlo a Él porque las cosas ya no me van bien. Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, un discípulo se conoce por aquel que permanece en el Señor. De lo contrario, es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que por la manera de comportarse se ve quién es quién. Y aquí dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Verdad? Hermano, y quiero acabar aquí, ya como conclusión, en esta palabra que comenzamos y que da sentido a este texto que nosotros hemos leído, de la reconciliación, y no hay otro texto semejante al que hemos leído, como 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en el que nos da 5 características del verdadero cristiano que, habiendo creído en el Evangelio, se siente reconciliado. Y está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, yo no sé cuál es tu situación. Y alguno me puede decir, pero si tú me estás viendo todos los domingos, yo estoy reconciliado con Dios. No, pero yo no sé de la manera que tú estás viviendo, si realmente estás viviendo en esta amistad, en esta armonía, que es ser reconciliado con Dios, o tú te acuerdas del Señor solamente en los domingos. Pero lo que está Pablo aquí diciendo, mira, vivir de una manera en armonía, en gozo, en comunión con el Señor, da muestra de que estáis reconciliados con Dios por medio de haber creído en Jesucristo como vuestro único y suficiente Salvador. Hermano, característica importante que Pablo está aquí destacando de un verdadero cristiano reconciliado es, primeramente, que la reconciliación transforma al hombre, a los hombres. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, quiere decir que si tú eres una persona que te consideras reconciliado con Dios por medio de la sangre de Cristo, eres una persona que está en transformación, en cambio, en novedad de vida. Se está produciendo cambio en tu vida. Ahora bien, cristianos que llevan mucho tiempo y no están dispuestos a perdonar, que no están dispuestos a ser inamovibles en sus posiciones, hermano, esta palabra es algo que realmente choca con esa conducta. ¿Por qué? Porque un cristiano verdadero se produce un antes y un después de que conoce a Cristo. Se produce una transformación, una renovación. Segundo punto de la reconciliación de un verdadero, característica de un verdadero cristiano. La reconciliación aplaca la ira divina. ¿Sabe por qué? Porque ya nosotros no vivimos bajo el reinado del pecado. Ya el pecado no te controla a ti. Ya el que te controla a ti es Cristo y solamente Cristo. Y si te controla y te dirige Cristo, la ira de Dios ya no está sobre ti. Estaba sobre ti cuando tú eras dominado, persuadido y dirigido por el pecado. Pero ahora no. Tercero, está en el versículo 18, que la reconciliación viene por medio de Cristo. Solamente por Cristo, como estábamos diciendo al principio. Es el único camino, es la única verdad, la única vida que nosotros podemos vivir en plenitud. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dice en el versículo 18. Y que está disponible para todos los que creen. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y por último, que cada creyente ha recibido el ministerio de proclamar el mensaje de la reconciliación. Dios nos da el ministerio de la reconciliación, versículo 18, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, no me creo un cristiano que vive en esta alegría, en este gozo de experimentar la salvación del Señor y de vivir en el amor de Dios y no está compartiéndolo con los demás. No me lo puedo creer que una persona guarde consigo mismo el Evangelio y no lo comparta con el pecador. No, nosotros somos de compartirlo. Nosotros somos de decirle cuál es el motivo de nuestra alegría y de nuestro gozo en el Señor. Así que, hermanos, tengamos presente la reconciliación, vivir de acuerdo a la reconciliación y de acuerdo a los rasgos que manifiestan que somos un verdadero cristiano. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por escuchar esta palabra que hemos leído, Señor, y ser ministrados por ella, Señor. Señor, nos recuerda lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Y Señor, nos quedamos siempre avergonzados, Señor, de todo lo que podríamos estar viviendo en tu nombre si estuviéramos, Señor, buscando más tiempo para estar a solas contigo, más tiempo para estar orando, más tiempo para compartirte nuestro día a día, estar, Señor, pidiéndote socorro a ti, cuando muchas veces, Señor, en medio de la adversidad no nos acordamos de ti y salimos corriendo a cualquier otra persona que pensamos
que pueda hacer más por nosotros, Señor. Señor, te pedimos que tú nos perdones una vez más, Señor, de las ofensas, Señor, que tú recibes de cada uno de los que estamos en este lugar. Que tú nos ayudes, Señor, a verte a ti, Señor, en medio de cada situación que nosotros vivimos en nuestro día a día, Señor. Que nosotros no nos olvidemos, Señor, de estar poniendo nuestras vidas en tus manos, Señor, porque sabemos que poniendo nuestras vidas en tus manos las cosas comienzan a tomar sentido y a tomar, Señor, una dirección, Señor, que es mucho mejor que la dirección que podemos dar nosotros a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.